inicio justamente a la grabación para esta sesión, ¿ok? Y el tema para nosotros entonces es estabilidad atmosférica. Les había hecho el favor, entre las lecturas que había que abordar, eh, que repasaran algo sobre equilibrio de sus físicas, cualquiera que haya sido la física que tuvieron la oportunidad de ver en su grado 11 o en los primeros semestres de la universidad. Pues el capítulo de equilibrio es fundamental. Sin embargo, yo voy a pasar un par de diapositivas con las mismas que nos despedimos la vez pasada para entrar en calor, digámoslo así, en nuestro tema. ¿Ok? El concepto de estabilidad atmosférica, como les decía a ustedes, si yo concibo la estabilidad como quietud, como calma, como reposo, pues finalmente lo que desde el campo de la meteorología vemos es qué pasaría si nosotros rompemos el equilibrio de un sistema, qué pasaría si yo le rompo el equilibrio a una masa de aire que se encuentra en reposo, porque las fuerzas que sobre ella se ejercen se compensan o se equilibran. Y es posible que ese equilibrio se conserve o que se pierda totalmente. Y por allí entraremos a hablar sobre estabilidad e inestabilidad. Les decía a ustedes con esta diapositiva que estoy mostrando acá, vamos a habilitar en este momento el puntero. Esta diapositiva tiene en su margen izquierda, ¿cierto? Una parcela de aire, pues un esquema, ¿no? Una parcela de aire que al elevarse va incrementando su volumen. Ese incremento del volumen hace que con el contenido que lleva la masa de aire, pues finalmente se pierda cinética, porque cada que crece el volumen, pues el distanciamiento de las partículas es mayor, la cinética se va perdiendo y se produce el enfriamiento por descompresión adiabática. Eso lo vimos en el capítulo de convección, que hace parte justamente uno de precipitación, pero también lo vimos en temperatura. Y si yo hago descender la parcela, como lo vimos en los eventos de subsidencia, lo vimos la clase anterior, finalmente hay una compresión y esa compresión llevará exactamente al calentamiento de origen adiabático. Repasamos también el hecho de que la atmósfera no es nada buena en el tema de intercambiar energía y eso hay que finalmente tenerlo muy claro porque esa es la razón por la cual los procesos se denominan procesos adiabáticos. Y también vimos la diapositiva que nos señalaba aquí adelante el tema del equilibrio. ¿Ok? El tema del equilibrio, contándolo, pues es eso mismo que les venía diciendo. Un cuerpo o un sistema se encuentra en equilibrio cuando las fuerzas que se ejercen sobre él o las fuerzas que sobre él inciden se compensan o se equilibran o matemáticamente la resultante termina siendo cero. Allí yo digo, ese cuerpo está en reposo, ese cuerpo se encuentra en equilibrio. Sin embargo, si yo rompo el equilibrio, que es como comenzamos la clase de hoy, si yo rompo el equilibrio pueden suceder tres cosas. La primera de ellas es que al romper el equilibrio haya una intención muy clara, ¿cierto?, del cuerpo a regresar a su momento inicial. Si esa condición o esa intención de regresar al momento inicial se da, pues entonces nosotros estaríamos hablando de un equilibrio estable. ¿Ok? Pero sí al romper el equilibrio, que es lo que sucede con los péndulos, ¿no? Cuando ustedes cogen un péndulo, ¿cierto? O una plomada y la golpean, pues ella finalmente se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, pero su final es regresar al momento inicial. Ahí ahí yo estaría hablando de equilibrio estable. El equilibrio inestable, por el contrario, ¿cierto? Imagínense que ustedes pueden parar un tubito o parar un lápiz, ok, mantenerlo en equilibrio, pero cualquier toque que yo le dé, finalmente él va a perder el equilibrio automáticamente y no lo va a volver a recuperar. Ok, imagínense ustedes si tienen un balón puesto en equilibrio encima de un cono, ustedes lo colocan en equilibrio y cuando ustedes lo tocan, finalmente el balón se va
a caer, pero él nunca va a intentar regresar a su momento inicial. Por el contrario, se va a alejar cada vez más. Y está ese equilibrio neutro, que en algunos libros mal traducidos dice indiferente, ese equilibrio neutro o indiferente, que es que cuando yo muevo un sistema, yo lo muevo, le rompo el equilibrio, él muy rápidamente encuentra otro momento de equilibrio. Es el caso, digamos, de una gran esfera que dependiendo de la fuerza que yo le aplique, ¿cierto? Ella se desplazará un poquito, pero luego ahí sencillamente va a quedar, si yo la muevo sobre un terreno plano, claro está. Si yo la desplazo sobre un terreno plano, su desplazamiento va sencillamente a ser equivalente a la fuerza que recibe, pero allí va a quedar nuevamente en equilibrio. Esos tres momentos de equilibrio, o esos tres nombres que recibe el equilibrio dependiendo de su respuesta, ¿cierto? Cuando yo lo he roto, cuando yo sencillamente lo he perturbado, eh, se llevan al concepto de atmósfera. Y entonces yo pudiera decir, bueno, yo podría pensar en que tengo una atmósfera en equilibrio estable o una atmósfera en equilibrio inestable o una atmósfera en equilibrio neutro. Sí, al romper su equilibrio, ella intenta regresar a su momento inicial. Sí, al romperlo, por el contrario, ella se desplaza y se aleja más. Esto no es de distancia, ¿ok? Uno habla de distanciarse del momento inicial, pero no es distancia en longitud, ¿cierto? Sino es finalmente perder las condiciones que, ¿ok? Y entonces está el equilibrio estable y luego está el equilibrio neutro, que es cuando yo le rompo el equilibrio a esa masa o a ese sistema, pero él ahí, ahí cerca sencillamente se encuentra nuevamente en un estado de reposo o en un estado de quietud. Vamos a mirar este concepto de equilibrio para que no quede en solo teoría, la vamos a mirar en eh, cuatro métodos. Hay cuatro métodos que yo les voy a presentar a ustedes, ¿cierto? Para explicarles el tema del equilibrio o de la estabilidad en la atmósfera. El primero es el método de la partícula, no es un método muy conocido. Este método de la parcela o de la partícula es un método que nosotros en meteorología utilizamos bastante porque es muy sencillo y nos da una primera, no digamos aproximación, sino un primer dato sobre el grado de densidad de la atmósfera. El segundo es el que yo he llamado método gráfico, que es el que ustedes encuentran en los libros que consulten. Ustedes consultan el libro de Wark, que cada rato lo mencionamos, o consultan cualquier texto de meteorología, que hoy en día es muy fácil hacerlo en la web, y le preguntan por la estabilidad y seguramente que les va a mostrar la estabilidad en ese método gráfico. Es decir, mostrar sencillamente las líneas de gradiente comparándolas unas con otras. Y bueno, eso lo vamos a ver con tranquilidad, o sea, no se preocupen, porque a veces uno habla de todo esto y pues lógicamente al no ver cómo, al no poderlo identificar, pues se le va, pero bueno, ahí va. Método matemático es el tercero. Es un método que obedece al cálculo de la temperatura potencial, ¿cierto? También lo vamos a ver, ¿cierto? Y luego aparecería un método conceptual, el que yo he llamado conceptual, ¿cierto? Que es un método, el de Pasquill y Gifford. Es un método que en principio pareciera ser el más sencillo, pero finalmente tiene muchas cosas que hay que entender. Por eso yo lo llamo conceptual, porque si los conceptos no están claros, pues a veces la aplicación de este método queda como mal. ¿Ok? Pero lo que está allí en color amarillo, estas tres líneas que hay abajo, son tal vez lo más importante para poder arrancar. Dice lo siguiente, yo la voy a leer ahí, ustedes de pronto me van a acompañar desde sus computadores, desde sus receptores allá y dice, la diferencia de gradientes térmicos entre una parcela de aire y la atmósfera que la rodea determina el grado de estabilidad de la misma. ¿Ok? La diferencia de gradientes térmicos entre una parcela de aire y la atmósfera que la rodea determina el grado de estabilidad de la misma.
O sea que yo tengo que tener claro el concepto de gradientes térmicos, porque finalmente es a través del estudio y del análisis de ellos, ¿cierto?, que yo voy a poder determinar el grado de estabilidad que tiene una parcela de aire en una atmósfera determinada. Entonces, lo que quiero decirles con esto es, todo lo que vamos a ver prácticamente se mueve en el campo de los gradientes térmicos. ¿Listo? Vamos entonces a mirar el primero de los métodos, que es el método de la partícula. A ver, quiero que observen bien el gráfico, ¿ok? Yo he querido acá mostrar el planeta, ¿ok? Y luego yo le he hecho un corte vertical. Es decir, yo tengo la superficie y luego le he hecho un corte vertical. Dentro de ese espacio, yo voy a poner a evolucionar una parcela. Una parcela que en principio, como muestra la teoría, va a ser una parcela que se va a mover, ¿cierto?, por un gradiente térmico vertical del aire seco. Todavía no estamos hablando de eso, solamente miremos el gráfico, ¿cierto? Un planeta, Tierra, luego yo tomo una franja de aire, hago un corte de atmósfera y voy a analizar la parcela que está allí dentro y la voy a comparar con su exterior, con su exterior. ¿Listo? Miremos ahora sí el título. Dice, el desplazamiento vertical de partículas que se suponen inicialmente en equilibrio. ¿Ok? Método de la partícula, desplazamiento vertical de partículas, para este caso una muestra o una masa de aire, que se suponen inicialmente en equilibrio. ¿De qué equilibrio estamos hablando? Básicamente es un equilibrio térmico, porque ustedes saben que la atmósfera se desequilibra térmicamente. Si una masa de aire está más caliente que el aire que la rodea, se va a ir en convección. Ahí hay desequilibrio. ¿Ok? Es en ese momento en que se sucede el desequilibrio, cuando las temperaturas de mi masa de aire y la del entorno son diferentes. Vamos entonces a ver los casos, ¿cierto?, que se pueden observar a través de esta relación entre la forma en que se enfría mi parcela, porque eso es lo que quiere decir gradiente térmico vertical, la velocidad o la forma, ¿cierto?, en que se enfría mi parcela comparada con la velocidad o forma en que se enfría el aire que la rodea. ¿Ok? Vamos entonces a mirar ese primer gráfico. Antes de copiarlo, antes de absolutamente nada, entendamos el gráfico y luego le damos lectura. He hecho un corte, observen, es un corte, como una especie de cajita, un corte supuesto. Ustedes se van a imaginar que hice un corte de atmósfera y que aquí en el seno de ese corte de atmósfera hay una parcela de aire. Esa parcela, para poder arrancar, la voy a suponer en equilibrio con el aire que la rodea. Observen ustedes que por eso ya tiene 25 grados y el aire que la rodea también tiene 25. ¿Ok? Si los dos están a igual temperatura, ninguno se va a mover. Allí están en equilibrio. ¿Ok? La teoría me dice que yo debo mover, forzar esta parcela a desplazarse. La teoría normal habla de kilómetros, pero nosotros para nuestro trabajo y para el mejor entender vamos a utilizar cada 100 metros, ¿cierto? Que es el gradiente que nosotros nos propusimos. Nosotros decíamos, si yo desplazo, ¿cierto? Gradiente adiabático seco, una parcela hacia arriba y es de aire seco, ella va a perder 1 grado centígrado por cada 100 metros de ascenso. ¿Cierto? Por eso yo no planteé el ejercicio en kilómetros, porque ustedes se pueden a mirar una parcela que sale, por ejemplo, de una chimenea, ¿cierto? Ustedes no la ven en kilómetros, ustedes normalmente ven su escala de trabajo es más o menos 100 metros, pero el ejercicio es el mismo. ¿Listo? Aquí, mientras tanto, por fuera tengo el aire que rodea mi parcela. Y habiendo arrancado en equilibrio, ese aire se va a enfriar a otra velocidad. Observen que aquí dice que se enfría a razón de 1,2 centígrados por cada 100 metros. ¿Ok?
Habiendo mirado esto, miremos el título. El título dice movimientos verticales del aire no saturado. Es decir, vamos a trabajar con aire seco, un aire distante al momento de saturación. Recuerden que para nosotros aire seco no es un aire que no tenga vapor en su interior, es un aire que está lejos de su momento de saturación. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con ese tipo de aire. Un tipo de aire que consideramos seco o no saturado. Por eso vamos a ver que esta parcela de aire seco se va a mover por ese gradiente adiabático seco, pero la va a acompañar una atmósfera que puede ser cualquiera. Imagínense ustedes el tipo de atmósfera que hay a las 5 de la mañana. Muy frío, muy denso y muy pesado. Pero el tipo de atmósfera que hay, por ejemplo, al mediodía o despuesito del mediodía es un tipo de atmósfera distinto. ¿Listo? Le va a mostrar una relación distinta a mi parcela. Mi parcela, que la vamos a suponer de aire seco, pues la vamos a mover por el aire seco y vamos a suponer un aire que la rodea, que solamente puede cumplir tres condiciones. Este aire que la rodea o puede ser un aire que se enfríe más rápidamente que mi parcela, o puede ser un aire que se enfríe más lentamente que mi parcela, o puede ser un aire que se enfríe a la misma velocidad que mi parcela. Solamente hay tres posibilidades. O se enfría más rápido, o se enfría más lentamente, o se enfría a la misma velocidad. No hay más. ¿Ok? Entonces vamos a movernos primero, ¿cierto? Con una parcela que está rodeada de un aire que se va a enfriar más rápido que ella. Es decir, si yo quiero hablarlo ahora técnicamente, digo, el gradiente térmico vertical por el que se mueve el aire libre es mayor que el gradiente térmico vertical, ¿cierto? Por el que se está moviendo mi parcela. O al revés, yo tengo una parcela que va a evolucionar en una masa de aire que se enfría más rápidamente que ella, porque se enfría a 1,2 grados centígrados por cada 100 metros, mientras mi parcela solo se enfría a 1 grado centígrado por cada 100 metros. Como les decía en principio, este método normalmente se trabaja en kilómetros, pero con ustedes lo voy a trabajar en franjas de 100 metros. Entonces vamos a hacer el análisis a 100 metros. El análisis no lo hacemos aquí, el análisis lo hacemos a 100 metros, de acuerdo con el método como está propuesto. Entonces, yo tomo mi parcela que inicialmente está en equilibrio, hasta ahí vamos bien. Le rompo el equilibrio, es decir, la voy a forzar a moverse hasta 100 metros. Una vez estoy en 100 metros, entonces yo hago el análisis y me pregunto, ¿quién allí a 100 metros estará ahora más frío? ¿O quién estará más cálido? Como quiera. Entonces yo digo, a ver, mi parcela la moví 100 metros y ella se enfría a razón de 1 grado centígrado por cada 100 metros, es decir, yo tendría 25 menos 1, 24 grados centígrados. Mi parcela ahora está a 24 grados centígrados. ¿Qué pasa mientras tanto con el aire que rodea mi parcela o en el cual está inmersa mi parcela? Pues que él, habiendo estado también a los mismos 25 grados, él se va a enfriar más rápido, a 1,2 grados centígrados por kilómetro, perdón, por cada 100 metros, o sea, a 12 grados centígrados por kilómetro. De tal manera que a 100 metros yo tendría 25 menos 1,2. Y 25 menos 1,2 es igual a ¿cuánto? A 23,8. ¿Ok? La pregunta ahora es, estando a 100 metros para todos los que están allí juiciosos, a 100 metros, ¿quién está más calientito? ¿Mi parcela o el aire que la rodea? La parcela, ¿ok? O para el que respondió el gas que hace parte de la parcela, son preguntas como para saber que por allí del otro lado hay quien me escucha.
¿Ok? Listo. Bueno, No, se me desconectó el entonces, internet. si está más cálida mi parcela, ¿qué piensan ustedes que va a suceder? Pues que ella, al estar más caliente, va a estar menos densa. Y es como si Asciende yo más rápido. soltara un corcho del fondo de una piscina. Él automáticamente se va a ir por densidad. ¿Ok? Entonces, ahora que mi parcela está más cálida que el aire que la rodea, esta flechita lo que me da a entender es que la parcela continúa alejándose de su momento inicial. Continúa alejándose de su momento inicial. Y nosotros dijimos en la primera diapositiva, ¿cierto? Que cuando yo rompía el equilibrio de un cuerpo o de un sistema y él continuaba alejándose de su momento inicial, yo podía decir que él se encontraba en un equilibrio inestable. Pero como estamos hablando de atmósfera, sería una atmósfera en equilibrio inestable. ¿Ok? Y por eso la respuesta a este análisis me dice lo siguiente, me dice, cuando, ¿cierto? El gradiente adiabático seco por el que se está moviendo la parcela es menor que el gradiente Toca térmico escribir vertical, suavecito, muy suavecito, la porque atmósfera puedo considerarla como al micrófono, al micrófono. atmósfera inestable. ¿Ok? Yo no tengo mi Cuando el gradiente micrófono prendido. adiabático seco es menor que el gradiente del aire que lo rodea, Contame ese pues yo micrófono. estoy hablando de una atmósfera inestable. ¿Ok? Vamos a mirar otro ejemplo. Un ejemplo donde el gradiente por el que asciende mi parcela sea ahora mayor que el gradiente del aire que lo rodea. A ver qué pasa. Aquí en este momento yo tengo que mi parcela voy a considerarla nuevamente en equilibrio. Recuerden que aquí el tema es partir del equilibrio, romper el equilibrio y observar. Para este caso mi parcela a 25 grados centígrados, que es de aire seco, recuerden, está en equilibrio con el aire que la rodea. Estamos trabajando con aire seco. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede acá? Yo voy a considerar ahora un gradiente adiabático seco de mi parcela que es mayor que el del aire que la rodea. Observen que el aire que la rodea ahora tiene solo 0,8 grados centígrados por cada 100 metros. Y entonces rompo este equilibrio, hago que la parcela alcance los 100 metros y ella a 100 metros se ha enfriado 1 grado porque ese es el gradiente de ella. Tengo 25 menos 1, 24. Y mientras tanto, en el exterior, el aire que la rodea, el aire que la envuelve, ¿cierto? Se ha enfriado a razón de 0,8 grados centígrados por cada 100 metros. Es decir, a 100 metros yo tendría 25 menos 0,8, que eso me da 24,2. Me vuelvo a hacer la misma pregunta a los 100 metros. Me vuelvo a hacer la misma pregunta que me hice con el ejercicio anterior. ¿Cuál de los dos está más calientico? ¿Mi parcela o el aire que la rodea? El aire que la rodea. Ok, entonces el aire que la rodea está un poco más calientito. ¿Eso qué quiere decir? Si el aire que la rodea, a ver, yo le pongo más corriente a esto. Ya, es que me estaba pidiendo energía. Si el aire que la rodea está más calientito que la parcela, pues mirándolo así, mi parcela está más fría y el aire más frío es más denso. Y el aire más denso, pues finalmente tiende a descender. El gráfico me muestra que tiende a descender. Físicamente, lo que decimos nosotros es que esa parcela intenta regresar a su momento. Momento no es de espacio, a su momento inicial, sus condiciones físicas, entre las cuales está la ubicación misma, sí, pero finalmente intenta regresar a su temperatura inicial, intenta regresar a su estado de equilibrio inicial. ¿Ok? Ese es un poco el concepto. Y aquí lo señalamos. Cuando la forma en que se enfría mi parcela es mayor
a la forma en que se enfría o a la velocidad a la que se enfría el aire que la rodea, yo hablo entonces de una atmósfera estable. Estable es porque intenta retomar su momento inicial, su momento termodinámico inicial. ¿Ok? Vamos entonces a ver la tercera posibilidad. Ya vimos cuando era mayor, cuando era menor, ahora cuando es igual. Observen ustedes la forma en que se enfría mi parcela es igual a la forma en que se enfría o la velocidad a la que se enfría el aire que la rodea. Vuelvo a tomar los 25 grados. He tomado los mismos 25 grados para que no cause de pronto ruido en ustedes que tenga un gráfico con 25, uno con 21, uno con 23,5, pero lo ideal sería que lo hiciéramos con distintos valores para que no nos amañáramos con un valor en especial. Pero bueno, sigamos acá. Tenemos equilibrio en los 25 grados. Rompemos el equilibrio, es decir, forzamos a la parcela a moverse hasta los 100 metros. Y allí que observamos que ella se enfría a la misma velocidad que el aire que la rodea, luego van a tener la misma temperatura. No va a haber ninguna tendencia de la parcela a alejarse de su momento inicial ni a retomar su momento inicial. Sencillamente ella va a encontrar un estado de equilibrio allí, diferente, pero al fin de cuentas estado de equilibrio, y a esa fenómeno le denominamos neutralidad. Es decir, el equilibrio de esta atmósfera va a ser un equilibrio neutro o una estabilidad neutra. Y entonces yo digo lo siguiente, yo digo que cuando el gradiente o la forma de enfriarse de mi parcela es equivalente o es igual a la forma en que se enfría el aire que la rodea, mi atmósfera puedo considerarla en equilibrio o en estabilidad neutra. ¿Ok? Es el primero de los ejercicios que hay. Sin embargo, hay un cuarto momento que no se ha tomado en cuenta. Normalmente uno en los libros no lo ve porque eso hace referencia un poco al tema de la investigación, y es el momento en que la atmósfera que rodea a mi parcela es una atmósfera que muestra inversión. ¿Ok? Es una atmósfera que muestra inversión. Eh, Voy a mostrarles el gráfico, ¿cierto? Voy a mostrarles el gráfico. En este gráfico que les voy a mostrar, ¿cierto? Es un gráfico donde el gradiente térmico vertical va a ser un gradiente de 0,5 grados centígrados por cada 100 metros, pero es un gradiente de inversión, es decir, es un gradiente negativo, ¿sí? De tal manera que yo tendría que hacer 25 grados menos un gradiente que es negativo, menos, ¿cierto? Y luego finalmente hago la operación. Eso me quiere decir que cuando hay inversión, la temperatura se incrementa con la elevación. ¿Ok? Entonces, el ejercicio dice, y voy a utilizar los mismos 25 grados centígrados para que ustedes lo hagan. Yo tengo mi ejercicio aquí resuelto con otras temperaturas, ¿cierto? Pero primero quiero ver si ustedes lo hacen con ese 25 que llevamos. ¿Listo? Y después yo les muestro el del 20 para que tengamos dos valores y ustedes comparen cómo lo hicieron. El ejercicio es el siguiente. Utilizando el método de la parcela, es decir, este método, utilizando el método de la parcela, ¿cierto? Yo tengo que esta se encuentra en equilibrio con el medio o con el aire que la rodea, ¿sí? A una temperatura de 25 grados centígrados, como está aquí. Mi parcela se encuentra en equilibrio con el aire que la rodea a una temperatura de 25 grados centígrados. ¿Listo? Repito, utilizando el famoso método de la parcela, es decir, llevándola a 100 metros, ¿qué, cierto? ¿Qué experiencia de estabilidad habría si, si mi parcela se mueve por el gradiente adiabático seco y el gradiente térmico vertical que acompaña al aire libre es de 0,5 grados centígrados sobre 100 metros, pero,
pero se trata de una inversión. Es decir, menos 0,5 grados centígrados por cada 100 metros. Repito, tengo una parcela en equilibrio en superficie con el aire que la rodea a una temperatura de 25 grados centígrados, ¿cierto? ¿Cuál será o qué tipo de estabilidad tendrá la atmósfera si mi parcela se enfría a razón de 1 grado centígrado por cada 100 metros y el aire libre, en el aire libre, ¿cierto? Hay una inversión térmica de 0,5 grados centígrados por cada 100 metros. ¿Ok? Hagan el ejercicio. Aquí tienen 25, aquí tienen 25, aquí le quitan 1, queda el mismo 24, como está aquí. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo tendría entonces 25 grados menos, abren paréntesis, menos 0,5, ¿cierto? Cierran paréntesis. ¿Esto qué quiere decir? Menos y menos me va a dar más. Entonces sería 25 más 0,5. Y aquí me daría 25,5. Háganlo en su cuaderno, ¿sí? Háganlo en su cuaderno, dibújenla, ¿cierto? No quiero mostrarles el grafiquito hasta antes de que lo hagan ustedes, para que hagan el ejercicio. ¿Listo? Hagan ese ejercicio mientras yo termino de escribir una cosita aquí. ¿Listo? Bueno, yo la hice con 20 grados, para que la tengan ustedes allá. ¿Listo? Observemos acá. Miren que en la parte inferior yo tengo un equilibrio de 20 grados centígrados. Mi parcela asciende a razón, perdiendo temperatura a razón de 1 grado centígrado por cada 100 metros. Es decir, que cuando está a una elevación, ¿cierto?, de los 100 metros, va a tener una temperatura de 19 grados. Mientras tanto, yo he tomado 20 grados centígrados como equilibrio y en el aire libre yo voy a tener a 100 metros, no voy a tener 20 menos 0,5, sino 20 más 0,5. Porque si yo hago la operación de 20 menos, abro paréntesis, menos 0,5, eso me va a dar 20,5. Luego ahora, en este momento, yo no solamente tengo, ¿cierto? Yo no solamente tengo el aire libre más cálido que el aire de la parcela, sino que es mucho más cálido. Y es mucho más cálido porque mientras mi, ¿cierto?, parcela se enfría, el aire cálido, el aire libre se está calentando, es decir, la diferencia cada vez va a ser mayor. De tal manera que la teoría me dice que cuando el gradiente térmico vertical de mi parcela no solamente es menor que el aire que la rodea, sino que es mucho menor, yo estoy hablando de una atmósfera muy, muy estable, fuertemente estable. ¿Ok? Ese es un gráfico que normalmente no se maneja mucho en los libros de, en los libros de meteorología, pero para nosotros, para ustedes es muy, muy, muy importante, porque bajo estas condiciones,
todo el aire, toda la contaminación que se esté emitiendo acá, todo lo que se esté emitiendo acá, no va a tener ninguna posibilidad de salir, porque siempre va a tener aire más cálido encima de él, y al tener aire bastante más cálido encima de él, pues finalmente eso va a ser una barrera térmica que no le va a permitir a los contaminantes salir. Eso es lo que nos sucede a nosotros en la ciudad. Recuerden que antes de despedirnos, yo les mostraba a ustedes los mapas de vientos. No, perdón, en las primeras clases virtuales, cuando miramos ahora vientos, les mostraba esos mapas que se hicieron para Bogotá y les comentaba a ustedes lo que sucedía en, en- en el occidente de Bogotá, ¿cierto? En el occidente de Bogotá el viento se movía hacia allá, es decir, arrastraba mucha contaminación hacia allá, pero además es un sector donde se enfría muchísimo, muchísimo en las madrugadas, y al enfriarse muchísimo en las madrugadas, ¿qué va a suceder? Recuerden ustedes, si en lugar de calentarme en las madrugadas, yo me enfrío, me enfrío, me enfrío, me enfrío, me enfrío mucho, va a llegar el momento en que yo lo que voy a tener es una inversión y todo lo que hay debajo no va a poder salir, no va a poder salir. Luego el tema de nosotros, el tema de la concentración, el tema de la contaminación en sectores como Bogotá, sectores supremamente fríos en la madrugada o donde hay descensos de temperatura muy fuertes en la madrugada, el tema de la concentración va más allá, ¿cierto?, del tema físico de cómo se emite o cómo no se emite, sino que hay unas respuestas de la atmósfera baja y sobre todo en determinadas épocas donde los cielos son demasiado despejados y el enfriamiento es supremamente grande, donde las inversiones van a ser muy profundas. ¿Ok? Ese pedacito es muy importante para ustedes. Lo vamos a ver en el otro método, ¿cierto? En un sistema de líneas de gradiente, lo vamos a ver en el otro método, pero quiero que ustedes tengan muy claro efectivamente eso. Eso lo que quiere decir es que mientras acá se me enfría, ¿cierto? Acá se me está calentando, lo que pareciera, ¿cierto?, hacer que no es que este se me enfríe más, 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 es que este se está calentando, que es una cosa diferente, ¿ok? Discúlpenme por favor, discúlpenme los símbolos que ocupé yo para señalar el enfriamiento, ¿cierto? ¿Qué les coloqué? Voy a colocar, lo voy a tachar acá. Lo voy a tachar acá, si lo observan, lo voy a tachar, ¿sí? Porque yo me referí al gradiente térmico vertical señalando que el enfriamiento era menor. Hay un enfriamiento mayor supuesto porque no es que mi parcela se enfríe más rápido, es el aire que está por fuera se calienta y eso la hace ver como si ella se enfriara más, más rápido. Es decir, por favor, denle coloquen el signo mayor que en lugar del menor que y acentúenlo, ¿cierto? Queriendo decir que aparentemente mi parcela se sobreenfría, pero lo que sucede es que el exterior se calienta. ¿Ok? ¿Se comprendió eso? Bueno, vamos a mirarlo desde las líneas de gradiente. En la línea de gradiente va a aparecer nuevamente, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Estas dos diapositivas que hay, ¿cierto? Perdón, esta diapositiva que hay acá, es una diapositiva que me muestra el aire saturado, pero nosotros normalmente no trabajamos con aire saturado en el campo de la estabilidad. Sin embargo, yo se lo voy a contar. Yo se lo voy a contar. Si ustedes en lugar de tener una parcela de aire seco, tuvieran una parcela de aire saturado, como el caso de las nieblas, ¿cierto? Una parcela de aire saturado, pues ustedes lo que tendrían sería un gradiente adiabático nuboso. Ese gradiente térmico vertical de 0,5 grados centígrados por cada 100 metros que vimos en el capítulo de temperatura. Por eso yo les recomendaba que por favor leyeran eso, porque nos hacía falta. Y lógicamente que afuera yo utilizaré un gradiente mayor, utilizaré un gradiente menor y utilizaré un gradiente igual. Siempre les va a dar lo mismo que hicieron con el gradiente adiabático seco, ¿cierto?
Porque si mi parcela se enfría más rápidamente que el aire que la rodea, pues no va a tener ninguna posibilidad de subir. Pero si ella se enfría más lentamente, siempre va a estar caliente. Si ella se enfría más lentamente que el aire que la rodea, siempre va a estar caliente y finalmente siempre se va a ir. Pero si se enfría más rápidamente que el aire que la rodea, siempre va a estar más fría y siempre va a tender a ir hacia abajo, independientemente si se trata de un aire saturado o se trata de un aire seco. Yo les propongo un ejercicio, yo les propongo un ejercicio y ustedes la próxima clase me dicen cómo les fue. Les voy a proponer un ejercicio para que suelten la manito en este tema del manejo de los gradientes, ¿ok? Se van a parar ustedes aquí como en el aire seco que vimos, pero no van a colocar el equilibrio aquí, coloquen el equilibrio aquí abajo, coloquen el equilibrio aquí arriba, en 300 metros, ¿vale? Y para arrancar aquí en 300 metros, colóquele un valor de 5 grados para que todos tengan la misma respuesta. Yo les voy a ayudar con el primero, ¿ok? Y ustedes hacen los otros. Vamos a mirar este. Le vamos a colocar aquí arriba 5 graditos para poder arrancar el ejercicio. Listo, ustedes hagan el cuadrito allá, hagan las divisiones, marquen por aquí cada 100 metros y marquen por aquí el gradiente térmico vertical y aquí el gradiente diabático seco. Hagan el esqueleto. No coloquen estos valores de aquí abajo porque ahora vamos a trabajar de arriba hacia abajo. Ahora vamos a trabajar de arriba hacia abajo. Les puede servir el mismo gráfico si quieren, pero vamos a trabajar de arriba hacia abajo. ¿Ok? Aquí le vamos a poner 5 graditos, 5. Para poder arrancar el ejercicio, entonces aquí afuera también le colocamos 5. ¿Ok? 5 aquí y 5 aquí y ya tendremos mi parcela en equilibrio. ¿Vale? Primero vamos a suponer que el gradiente térmico vertical es menor que el gradiente adiabático seco. ¿Listo? Vamos a suponer que el gradiente térmico vertical es menor que el gradiente adiabático seco. ¿Me están siguiendo con el dibujito? Bueno, ok. Repito, aquí tengo una parcela a 5 grados y afuera también hay 5 grados. Este se va a mover por el gradiente adiabático seco, es decir, que cuando yo lo haga bajar 100 metros, se va a calentar 1 grado. Observan, porque ahora voy para abajo. Entonces yo lo voy a hacer bajar 100 metros. Si aquí tenía 5, yo lo hago bajar 100 metros y me queda en 6. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos en 6. ¿Listo? Ahora, me voy a ir para afuera, acá. Dijimos que íbamos a tener un gradiente térmico vertical que era menor que nuestro gradiente adiabático seco. Vamos a ponerle 0.8. Vamos a ponerle 0.8 como lo hicimos en el ejercicio anterior. 0.8. ¿Listo? Y yo tengo 5 grados acá. Más 0.8, ¿cuánto me da? 5.8. ¿Ok? Entonces yo me voy a hacer la pregunta aquí a 100 métricos. Yo digo, si yo desciendo 100 metros, mi parcela pasó de 5 a 6, mientras afuera pasó de 5 a 5.8. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que mi parcela está más calientica que el aire que la rodea. Si ella está más calientica, va a tender a ir hacia arriba. ¿Ok? Va a tender a ir hacia arriba. Pero ¿qué es ir hacia arriba? Ir hacia arriba es tener la tendencia a retomar su momento inicial. Esto es muy importante, lo estoy diciendo despacio. Tender a ir hacia arriba es tender a retomar su momento inicial. ¿Qué dijimos allá en los gráficos anteriores? Que cuando el gradiente adiabático seco era mayor al gradiente térmico vertical del aire libre, yo tendría entonces una atmósfera estable. Entonces el aire, yo lo puedo mirar, el aire es estable hacia arriba y también tiene que ser estable hacia abajo. Lo voy a colocar en el gráfico que no quería colocarlo, ¿cierto? Para que ustedes lo hicieran allá. Es aquí, es lo mismo, pero entonces yo voy a tomar acá, ¿cierto? Voy a tomar acá ¿cierto?
que fue el que hicimos. De 5 pasa a 6 y de 5 pasa a 5.8 y eso es atmósfera estable. Lo van a hacer para cuando el gradiente térmico vertical afuera es mayor y lo van a hacer para cuando es igual. Con eso tienen los ejercicios hacia arriba y los ejercicios hacia abajo. ¿Listo? Y nos vamos a una gráfica que es muy, muy importante. Ojo con esta gráfica. Aquí tengo yo los dos casos unidos en un solo momento. Observen ustedes. Quiero que me escuchen y se imaginen la historia. Todos ustedes, los 17 participantes que hay en este momento, ¿cierto? Todos ustedes están en Puente Aranda, es decir, una zona industrial. Todos ustedes están en Puente Aranda, una zona industrial. ¿Ok? Y allí, en Puente Aranda, unos de ustedes tienen unas fábricas que emiten contaminantes secos, emiten aire seco. Todos, ¿cierto? Algunos de ustedes, piense quiénes, algunos de ustedes tienen fábricas que emiten contaminantes secos. Pero hay otras fábricas que emiten contaminantes saturados. Es decir, productos como los de las lavanderías, no, puros vapores son los que salen a la atmósfera, aire saturado. ¿Listo? Entonces, quienes tienen sus fábricas que emiten aire seco, se moverán aquí por la izquierda. ¿Estamos? Y quienes tienen sus fábricas que emiten vapores o aire saturado, están aquí en este campo de la derecha. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, todos ustedes están ¿dónde? En Puente Aranda. Ya dijimos, todos ustedes están en Puente Aranda. Y en Puente Aranda, el aire que rodea a sus fábricas tiene 0,7 grados centígrados de gradiente por cada 100 metros. Observen, el aire que rodea tanto las fábricas que emiten seco como las fábricas que emiten exacto es un aire que se enfría a razón de 0,7 grados centígrados por cada 100 metros. Ahora, si ustedes hacen el ejercicio de observar a los 100 metros qué pasa, se van a dar cuenta de algo muy interesante. Fíjense, aquí tenemos en equilibrio nuestras dos palas que salen, una saturada y otra sale seca. ¿Ok? Y están todas en equilibrio con el aire que la rodea. Luego ahora 23 menos 1 me da 22 porque está de aire seco. 23 menos 0,5 me da 22,5 porque esa es vapor de aire saturado. Y la atmósfera que rodea a esos dos tipos de fábricas reduce su temperatura en 0,7 cada 100 metros. Pasa de 23 a 22,3. De 23 a 22,3. ¿Observan el secreto? El secreto es que a eso se le llama atmósfera condicional. Quien condiciona la estabilidad atmosférica es sencillamente el tipo de emisión, es el tipo de aire, ¿cierto?, que se está moviendo en una realidad. La realidad de la que marca el radiosonda, lo que está pasando ese día, y ese día me decía que el gradiente térmico vertical era de 0,7 centígrados por cada 100 metros. Observen, entonces el gradiente de afuera es 0,7, pero él es mayor, ¿cierto?, que el gradiente adiabático nuboso, pero él es menor que el gradiente adiabático seco. Cuando eso sucede, observen las flechitas rosadas, habrá estabilidad, ¿cierto?, para las parcelas que salen secas y habrá inestabilidad para las parcelas que salen saturadas. Observen ustedes que yo lo que hice fue tomar un gradiente que estaba en medio de las dos, ¿ok? Que es un gradiente del aire real aproximadamente. Pues cuando el aire tiene un gradiente adiabático real,
ese de 0,66 por cada 100 metros, lo que yo voy a encontrar es inestabilidad para los vapores y estabilidad para el aire seco. ¿Ok? Observen cómo hemos graficado conceptos que nosotros debemos tener claros. Solamente estamos hablando de gradientes, de gradientes. Observan. Yo aquí no les estoy preguntando cuál está más calientica. No, 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 no. Les estoy comparando son los gradientes. Cuando la forma de enfriarse del aire es una o como la forma de enfriarse del aire es otra y yo la comparo con la atmósfera que la rodea, me puede perfectamente dar una atmósfera estable o inestable. Las atmósferas inestables, como ustedes observan, esas relaciones, porque son relaciones entre gradientes, las atmósferas cuya relación de gradientes me da inestabilidad, son atmósferas que permiten que sencillamente los contaminantes se alejen cada vez más, se vayan cada vez más, porque termodinámicamente están más livianos y más cálidos. Entonces, fíjense que la idea para nosotros como ingenieros ambientales, ¿cierto? Por eso es que a veces dicen, no, 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 yo no quiero un técnico en ambiente, no, 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 yo no quiero un administrador ambiental, yo quiero un ingeniero ambiental que sea capaz de decirme qué hago con esta fábrica que me demandan a mí exactamente porque me están culpando de que estoy contaminando el barrio. Y entonces uno dice, mire, usted o saque las emisiones más húmedas o saque las más calientes. Lo ideal es saque las más calientes y más húmedas para que ellas efectivamente puedan ganarle la carrera a la forma como se enfría el aire libre. ¿Ok? Por allí esto es lo importante, esto es lo importante de la estabilidad. Por eso yo digo, para mí esta es una forma de mirar conceptualmente, si de saber si entendiendo o no. Y luego sí me voy a ir a lo que muchas veces se aprenden de memoria, ¿cierto? Que es el método gráfico, que es el que está en todos los libros. Es el que está incluso, no solo en el libro de Wark, ustedes se meten a la web y dicen estabilidad atmosférica, enter, y ahí les van a salir muchos libros de pronto o artículos donde finalmente ustedes lo que van a observar es este tipo de figuras. ¿Listo? Miremos lo siguiente. Aquí para que ustedes se vayan familiarizando, es bueno que de pronto muestra, yo voy escribiendo acá y se lo voy a mostrar, a lo que yo le llamo, digamos, gradiente adiabático seco. Ellos le llaman tasa adiabática, y eso es igual a si menos delta T, delta Z, ¿cierto? Ok, y esto es igual a lo que ellos llaman allá gamma. A ver, miren esta lineecita de arriba. Si se ve bien la lineecita de arriba, es una igualdad de términos para que cuando ustedes los vean, digamos, en el libro de Wark y los vean en la manera de trabajar, ustedes sepan que es lo mismo. A lo que nosotros le estamos llamando gradiente adiabático seco, ¿cierto? En ese libro de Wark le llaman tasa adiabática o tasa adiabática seca. ¿Listo? Para mirarlo algorítmicamente y para poder hacer los cálculos, es el famoso menos delta T, delta Z, que quiere hablar de la que varía la temperatura con la altitud, que la temperatura disminuye con la altitud. ¿Ok? Y al final de cuentas, también lo señalan ellos como un gamma, esa figurita que ustedes se encuentran, que es como una L invertida, el famoso gamma. Lo digo porque es la manera como están los gráficos aquí puestos. Miren, observen. Así se llama la tasa adiabática, ¿cierto? Así se llama cualquier cambio que haya en el aire, es menos delta T, delta Z. ¿Ok? Y ellos le llaman gamma a la tasa adiabática del aire seco. ¿Ok? Lo que nosotros llamamos gradiente adiabático seco. Que para nosotros es de qué? De
1 grado centígrado por cada 100 metros o de 10 grados centígrados por kilómetro. Pueden seguir aumentando allá la lineecita que tienen. 1 grado centígrado por cada 100 metros. ¿Listo? De tal manera que en este gráfico, la línea roja, ojo, la línea roja es la tasa, es el gradiente del aire real, es el gradiente ambiente. Este es el famoso gradiente ambiente, la línea roja, ese que es de 0,66 grados centígrados por cada 100 metros a veces, porque el ambiente a veces es más, se enfría más rápidamente que el aire seco, pero el gradiente a veces se enfría a la misma velocidad del aire seco, pero el gradiente a veces se enfría a menor velocidad que el aire seco, pero el gradiente a veces se comporta como una inversión. Es lo que vimos atrás. O sea que esta línea roja puede estar muy de este lado, puede estar más cerca, puede estar de este otro lado o puede estar muy lejos. Eso se tiene que comprender. No es aprendérsela de memoria. Es que para este primer caso, ¿cierto? Para este primer caso, el aire libre se está enfriando mucho más rápido que el aire seco. Por eso estos cuadros están acotados. Vamos a iniciar entonces nuestro estudio del método gráfico mirando muy bien el gráfico. Abajo está acotado de acuerdo con la temperatura. Observen, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, es decir, está cada 5 grados. Y en la parte, en la normal acá, ¿cierto? Aquí lo que yo tengo para este caso es 1 kilómetro. 1 kilómetro. Este gráfico está hasta 1 kilómetro. Los gráficos anteriores lo habíamos visto cada 100 metros. Está a 1 kilómetro. ¿Listo? Aquí dice elevación en kilómetros. Si ustedes trazan una rayita aquí, ustedes pueden trazarla en su cuaderno, una rayita aquí, aquí, para poder saber qué temperatura alcanza a 1 kilómetro el aire seco y qué temperatura alcanza a 1 kilómetro el aire libre. ¿Están observando? Entonces, ahora yo dibujo mi parcela de aire seco y pues finalmente es una parcela que se va elevando, perdiendo 1 grado centígrado cada 100 metros o 10 grados centígrados por cada kilómetro. La línea punteada siempre me va a hablar del aire seco. ¿Qué pasa con el aire seco? Cuando estoy hablando en términos grandes, que no sería el caso de ustedes, es decir, estabilidad atmosférica, yo comparo la línea de gradiente medio de la baja atmósfera, es decir, de la troposfera, que nosotros la consideramos como 1 grado centígrado por cada 100 metros o 10 grados centígrados por kilómetro, la comparo con lo que efectivamente me muestra el radiosonda, cómo se está comportando realmente, ¿cierto? El aire y lo comparo con la línea de gradiente medio. Aquí para ustedes, en el caso de la contaminación, yo podría señalar que si una parcela de aire seco, una emisión seca, se mueve por ese gradiente, ¿cierto? ¿Qué futuro tendría si yo la comparo con el gradiente con el que se está moviendo el aire que rodea mi parcela? Estoy hablando muy despacio, ¿hasta ahí me están entendiendo? Bueno, ok. Entonces, ahora voy a tomar, voy a suponer que estaban en equilibrio como en el primer ejercicio. Estaban en equilibrio las dos, el aire seco de mi parcela y el aire ambiente. Están en equilibrio los dos a 30 grados. Yo rompo el equilibrio y ahora voy a hacer el análisis a 1 kilómetro. Aquí no lo estamos haciendo a 100 metros. Yo les dije que también se podía hacer a 1 kilómetro. Aquí a 1 kilómetro yo trazo la linecita y digo miércoles, bajo por aquí y digo, mi aire seco pasó de 30 a 20 grados centígrados. Perfecto, él se disminuyó en 10 grados centígrados por 1 kilómetro de ascenso.
Y ahora miro lo que pasa con mi ambiente. Llego hasta acá y luego voy a descender. Voy a bajar por acá. ¿Listo? Y digo, descendió 10, descendió 15, es decir, pasó de 30 a 15 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando mi gradiente o la forma de enfriarse, el aire libre o el ambiente, aquí está el aire libre o el ambiente, es mayor que la forma en que se enfría mi aire seco, que ya dijimos que lo podría mencionar como un gamma, yo estoy hablando sencillamente de atmósfera inestable. Atmósfera inestable. ¿Ok? Estos gradientes, saben ustedes que estos gradientes, que son mayores que el gradiente adiabático seco, cuando vimos la teoría de los gradientes, los llamamos como superadiabáticos. ¿Listo? ¿Se acuerdan ustedes? Porque eran mayores que el gradiente adiabático seco. Entonces yo digo que cuando el gradiente por el gradiente ambiente es un gradiente superadiabático, ¿cierto? Siempre yo voy a tener atmósferas inestables. Miremos acá. Acá lo que me puede decir es, mire, el gradiente superadiabático puede ser mucho mayor o puede ser apenas mayor, ¿cierto? Yo puedo tener un gradiente, si este es mi gradiente adiabático seco de 1 grado centígrado por kilómetro, perdón, de 10 grados centígrados por kilómetro, yo puedo tener este de 12 grados centígrados por kilómetro o este de 15 grados centígrados por kilómetro. Es decir, que mi atmósfera puede ser ligeramente inestable o puede ser muy inestable, dependiendo de la diferencia que haya entre los gradientes. Pero vuelvo a partir de 30 como momento de equilibrio y vuelvo a hacer mi análisis a 1 kilómetro. Trazo mi rayita acá y digo miércoles. Ligeramente inestable, ¿cierto? Acá la bajo por acá, porque es apenas como de 20, como de 18. Mientras mi aire seco pasa de 30 a 20, el aire de mi atmósfera pasa de 30 a 18, ¿cierto? Es decir, que mi parcela continúa estando más calientica y continúa subiendo. Observen que ya desde que está al lado derecho es porque mi parcela sigue estando más calientita y sigue alejándose. O puede estar mucho más caliente porque afuera ya hay 15 grados y entonces va a seguir ascendiendo con mucha más ímpetu, ¿no? Mucho más rápidamente. Es lo mismo que vimos con los gráficos anteriores, solo que acá se va a ver y hay que acotar muy bien para saber qué valor toma mi parcela y qué valor toma el aire que la rodea. Si mi parcela está más caliente, porque 20 es más que 15, si mi parcela está más caliente, pues ella continuará sencillamente alejándose de su momento de equilibrio y a eso nosotros le llamamos atmósfera inestable. Veamos aquí los otros casos que vimos con el método de la parcela, ¿cierto? Con el método de la parcela, nosotros observamos que podían los dos gradientes ser iguales, ¿se recuerdan? Podía ser 1 y 1, para este caso 10 y 10, porque estamos trabajando con 1 kilómetro. Observen que tanto la línea punteada, que es la de mi parcela, como la línea del ambiente, siguen la misma trayectoria. ¿Listo? De tal manera que cuando ascendemos a 1 kilómetro, si partimos de 30 grados, cuando ascendemos a 1 kilómetro, ¿cierto? El valor va a ser igual para los dos, de 20 grados centígrados. Eso quiere decir que hay una atmósfera neutra, que en cualquier momento que yo paro aquí, paro aquí, paro aquí, paro aquí, paro aquí, en cualquier momento que yo analice la atmósfera, ella va a estar en un equilibrio distinto. Van a estar las temperaturas de mi parcela iguales a las temperaturas del aire que la rodea, y a eso yo lo llamo atmósfera neutra. Algunos autores le dicen ligeramente estable a esa atmósfera neutra. Ligeramente estable, es decir, cuando el gradiente del ambiente es igual al gradiente adiabático seco, ¿sí? O al gradiente sencillamente de mi parcela. Ahí tengo yo una atmósfera neutra. Y aquí está el otro caso. Cuando mi ambiente, que es línea roja, se enfrían más lentamente que mi atmósfera, mire. Cuando ellos se enfrían más lentamente que mi parcela. Esta es mi parcela,
siempre va a ser la misma, aire seco. ¿Listo? Siempre va a ser la misma, aire seco. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Para este caso vamos a arrancar de 20 grados, y observen ustedes que mientras mi parcela se enfría, el aire que está cubriéndola se está calentando. Para este caso, digamos, no se está calentando, sino que se está enfriando a una menor velocidad, a una menor velocidad. Mire, este se enfría a razón de 10 grados centígrados por kilómetro. Pasó de 20 a 10. Se enfría a razón de 10 grados centígrados por kilómetro. Mientras mi atmósfera libre, aquí a 1 kilómetro, se enfrió solamente 5 grados centígrados en el mismo kilómetro. Es decir, que arriba, a 1 kilómetro, mi atmósfera libre tendría 15 y mi parcela tendría 10. Mi parcela tendría más seca y tendería sencillamente a retomar su momento inicial. ¿Ok? Siempre que mi parcela se enfríe más rápidamente que el aire que la rodea, la atmósfera va a ser estable porque ella más rápidamente va a estar fría y finalmente va a tender a recobrar su momento inicial. ¿Estamos? Pero ahora está el último caso, el que nosotros vimos como inversión. Recuerdan ustedes que nosotros vimos este caso como inversión, ¿cierto? Que fue donde les dije que cambiaran esto, porque yo lo había tomado como si fuera una gráfica y estaba trabajando con la parcela. Pero bueno, aquí estamos entonces, en este momento gráfico, yo tengo que ahora no solamente la atmósfera libre se está enfriando más lentamente, sino mucho más lentamente, es decir, se le fue la mano. Ahora no se está enfriando más lentamente, sino mucho más lentamente. Es decir, que ahora en lugar de enfriarse se está calentando. A eso le llamamos nosotros inversión térmica. Entonces, cuando la atmósfera libre, ¿cierto?, está en inversión térmica, eso quiere decir que ella se está enfriando mucho más rápido que mi parcela, que ella está enfriando mucho más rápido que mi parcela. Nosotros la vimos atrás, ojo, nosotros la vimos atrás, ¿cierto? Como si mi parcela se estuviera sencillamente enfriando mucho más rápido. Es lo mismo, la estábamos viendo de allá, de acá para allá. Mi parcela se enfría más rápidamente o pareciera estarse enfriando más rápidamente porque lo que pasa es que afuera se está calentando. ¿Ok? Afuera se está calentando, entonces mi parcela parece que se estuviera enfriando más rápidamente, mucho más rápidamente, pero es que afuera se está calentando. Cuando esto sucede, ¿cierto? Cuando la atmósfera libre, en lugar de enfriarse, se calienta con la elevación, pareciera que se está enfriando mucho más lentamente que mi parcela y nosotros hablamos sencillamente de atmósfera estable para este caso y mírenla acá, muy estable cuando se trata de una inversión. Hay estabilidad cuando la atmósfera se enfría menos rápidamente que mi parcela, pero es muy inestable cuando hay, perdón, muy estable, discúlpenme, muy estable cuando hay inversiones. Esto es la lectura que se hace a un gráfico, es la lectura que se hace a los gráficos. Por favor, tenerla muy en cuenta, repasarla, ¿sí? Repasarla para que la comprendan. La clave está entonces en armar un gráfico bien que me permita leer lo que pasa a 1 kilómetro. Si ustedes quieren hacerla en lugar de 1 kilómetro a 100 metros, tendrían que cambiar aquí los valores para que se viera que a 100 metros disminuye 1 grado. Pero para que ella se pueda ver muy bien, ¿cierto? La tenemos a 1 kilómetro, porque 1 kilómetro me permite ampliar mucho más los valores de temperatura. ¿Ok? Se comprendió el método gráfico, es el mismo método de la parcela, pero lo que yo hago es graficar los gradientes como los vimos al momento de ver gradiente térmico vertical en la clase de temperatura. Eso es todo lo que hemos hecho. Y los hemos traído aquí y los hemos comparado. Recuerden que este es un ejercicio de comparación. Comparamos el gradiente,
de la parcela con el gradiente de la atmósfera, que puede ser menor o puede ser mayor que el de mi parcela. Si es menor que el de mi parcela, hace que mi parcela se sienta más fría y sencillamente retome. Pero si él es mayor que el de mi parcela, ella se va a sentir caliente y finalmente va a tender a alejarse más de su momento de equilibrio. ¿Ok? Estos son ejercicios de hablar, digamos, en el manejo de los gradientes. Yo tengo dos, pero solamente les voy a mostrar este, solamente este. Imagínense un día ideal. ¿Qué es un día ideal? De esos días que tienen muy poquitiquiticas nubes. Son prácticamente despejados. Listo, vamos a imaginarnos esas 24 horas de un día ideal, ¿cierto? Un día esos veraniego, donde muy poquiticas nubes es casi que despejado, o despejado si quieren señalarlo así. ¿Qué sucede entonces? Miren a ver, ¿qué sucede entonces? Lo que sucede es que en un día de esos, ¿cierto? En un día de esos, recuerden ustedes, pareciera que, pareciera que el gradiente hace esto, ¿no? Abajo se calienta mucho, 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 ¿cierto? De tal manera que el gradiente ambiente, este rojo, ¿cierto? Pareciera que se enfría mucho arriba, mucho, mucho, mucho arriba. Y es que se está calentando mucho abajo. Por eso durante el día, durante las horas del día, ¿cierto? Cuando hay tanto calentamiento superficial, mire cómo queda el gradiente ambiente. Él queda mucho mayor que el gradiente de adiabático seco, el de mi parcela. ¿Listo? De tal manera que a esto yo lo llamo gradiente superadiabático. Recuerden, los gradientes superadiabáticos son todos aquellos que son mayores que el gradiente adiabático seco. Y cuando hay gradientes superadiabáticos en el ambiente, pues nosotros tenemos atmósferas inestables. ¿Listo? Ya lo vimos con un método y lo vimos con el otro. Pero ahora, ¿qué sucedería durante la noche y madrugada? Especialmente durante la madrugada. Durante la madrugada, ¿qué sucede? Que abajo se enfría tanto, pero tanto, 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 tanto y tanto, que la parte de abajo pareciera mostrarme que el aire se está calentando en los primeros niveles en lugar de enfriarse, cuando efectivamente lo que hay es un sobreenfriamiento superficial. Esos enfriamientos superficiales me muestran inversiones, ¿cierto? Inversiones aquí abajo. Aquí los llaman como inversiones nocturnas, ¿cierto? Prácticamente de madrugada. Y observen cómo se ve. Una vez yo me retiro del punto frío, que es la superficie, yo me retiro del punto frío, ese sería el límite de la inversión hasta donde la superficie impacta por enfriamiento del aire. Y luego de ahí para arriba, ya la atmósfera se va a comportar con un gradiente adiabático real. Un gradiente adiabático real, es decir, un gradiente adiabático normal. Prácticamente que en esos gradientes adiabáticos normales, nuestra atmósfera es una atmósfera ligeramente estable. ¿Ok? Pero miren aquí, súper estable, ¿no? Profundamente estable. Una inversión. Es la forma como finalmente se dibuja. Aquí, con este gráfico, lo que yo busco es que ustedes háganlo, dibújenlo allá, por favor, dibújenlo allá en su cuaderno. Bueno, algunos le tomarán la fotico, ¿cierto? Eh, y yo quiero plantearles el ejercicio de la siguiente manera. Observen que el espesor de esta capa de atmósfera es de 1 kilómetro. Si lo observan, es de 1 kilómetro. Yo voy a suponer que aquí a 500 metros va a haber equilibrio en la atmósfera. Fíjense que yo no he tomado el equilibrio en superficie. En este ejercicio les voy a decir a ustedes que el equipo de radiosonda me ha mostrado a mí que la atmósfera se encuentra en equilibrio a 500 metros de altitud. ¿Ok? A 500 metros de altitud la temperatura del aire seco, ¿cierto? De mi parcela de aire seco es igual a la del ambiente.
Observen, ahí las dos, si yo me bajo por acá, las dos tienen la misma temperatura, 10 graditos. Pongámosle que sean 10 grados. ¿Ok? Pero ahora lo que yo voy a hacer, ahí paradito, en el momento de equilibrio, voy a romper el equilibrio de la parcela hacia arriba. La voy a enviar 100 metros hacia arriba y la voy a enviar 100 metros hacia abajo. ¿Ok? Aquí paradito donde estaba en equilibrio, le voy a romper el equilibrio, la voy a mandar 100 metros hacia arriba, hasta acá. Primero y hago la lectura y luego la mando 100 metros hacia abajo. La pregunta que yo quiero hacerles a ustedes, ¿cierto? Pónganle mucha atención, ustedes la responden y si les fue mal, sencillamente la tachan y la corrigen. ¿Ok? Pero cada uno escriba allá. A ver, el ejercicio es el siguiente. Yo tengo una parcela de aire seco en equilibrio con la atmósfera libre o en equilibrio con el ambiente a 10 grados centígrados. Aquí está para que ustedes la dibujen. Ahí a 10 grados centígrados. A 500 metros de altitud y a 10 grados centígrados de temperatura. Yo voy a romper ese equilibrio. Voy a impulsar la parcela 100 metros hacia arriba, ¿cierto? Y voy a impulsarla 100 metros hacia abajo. Considerando, ojo, considerando que el gradiente térmico vertical de la atmósfera, es decir, el gradiente ambiente es un gradiente superadiabático. Repito, ahora voy a ordenar el ejercicio. Si en una atmósfera superadiabática, yo tengo una parcela de aire seco en equilibrio con ella a 500 metros de altitud, ¿qué tipo de estabilidad tendría si A, muevo la parcela 100 metros hacia arriba y B, muevo la parcela 100 metros hacia abajo? O sea, son dos respuestas. Repito, si en una atmósfera superadiabática yo tengo una parcela de aire seco en equilibrio con esta, ¿ok? A 500 metros de altitud, ¿qué tipo de estabilidad tendría en la atmósfera si A, impulso mi parcela o muevo mi parcela 100 metros hacia arriba, B, si muevo mi parcela 100 metros hacia abajo? Entonces ustedes me responden ahí en el primer momento hacia arriba si hay estabilidad o inestabilidad y hacia abajo si hay inestabilidad o hay estabilidad. ¿Ok? Tipo examen, ¿no? A ver, en este primer caso A, ¿hay estabilidad o inestabilidad? Y en este segundo caso B, ya tengo respuestas, me dicen que arriba inestable y abajo estable. ¿Sí? Pues A es inestable y abajo estable, es la primera respuesta que me dan. Anímense, anímense, porque en el examen van a estar ustedes solos, van a tener un tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, Carla ya se fue, ¿ok? Angélica me dice, ¿hace qué es eso, Angélica? Le pregunto, el caso A es este, ¿hay inestabilidad o estabilidad? Y el caso B, ¿hay estabilidad o inestabilidad? He tenido solamente una persona de los 17 que me dijo que arriba había inestabilidad y abajo estabilidad. A inestable, B estable, dice Miguel Ángel. A inestable, B estable, dice Diego.
A, inestable. B, estable, Kevin. Y lo mismo dice Angélica María. Y lo mismo dice Daniel y María José. A María José dice B, un asterisco. No sé qué será eso. Pero bueno, eh, yo les pido una respuesta porque efectivamente cuando ustedes están solos no van a tener posibilidad, ¿cierto? Si no van a tener un espacio, recuerden en el examen, un espacio de 15 o 20 minutos para una selección múltiple y allí pues finalmente van a tener que jugársela. Digo jugársela en el mejor de los casos. Perdón, en el peor de los casos, porque deben contestarlo es a conciencia. ¿Listo? Entonces, ¿por qué me han dicho que inestable arriba y estable abajo? Muy probablemente porque se guiaron con las flechas. Y como en el primer caso de las cajitas allí, yo ponía la flecha arriba que era inestable y la flecha hacia abajo que era estable, refiriéndome a la intención que tomaba el aire cuando el gradiente de la parcela era menor o mayor sencillamente que, ¿cierto?, el aire que la rodeaba, pero para este caso tengo el punto de equilibrio aquí, ¿ok? Y recuerden el concepto de estabilidad. Estabilidad es que la parcela intente regresar a su momento inicial. Estabilidad que la parcela intente regresar a su momento inicial. Inestabilidad que ella, por el contrario, se aleje siempre, ¿ok? Entonces, en el primer caso yo la muevo y observen que ella va a estar más caliente que el aire que la rodea, de acuerdo con esta escala. Ella va a estar más caliente que el aire que la rodea, luego va a continuar alejándose porque está más cálida. Pero si yo la impulso hacia abajo, ¿sí? Observen que ella ahora va a estar más fría que el aire que la rodea, de tal manera que va a continuar también alejándose del momento de equilibrio. En los dos momentos, la parcela intenta irse más allá de su momento de equilibrio. En ninguno de los dos veo yo que intente regresar. O sea que en los dos casos hay inestabilidad, como dice exactamente el título de la gráfica. ¿Ok? Entonces, tener mucho cuidado con eso, porque a veces nos amañamos con que la dirección de la flecha o con que cuando el profesor dijo que si la curvita rojita quedaba a la izquierda o si quedaba a la derecha, ¿cierto? No, no aprendan vicios, analicen el gráfico, ¿cierto? Para eso están los valores aquí abajo, analicen el gráfico, ¿listo? Aquí, cuando yo impulso hay alguien, dos personas que están preguntando por qué pasa cuando yo muevo la parcela hacia abajo. Cuando yo lo muevo hacia abajo, observen los valores que hay aquí abajo. Ella va a estar más fría que el aire que la rodea. Si está más fría, va a continuar cayendo, es decir, se va a continuar alejando de su momento inicial. Y alejarse o continuar alejándose de su momento inicial, eso me habla de inestabilidad. ¿Ok? Viene el tercer caso o el tercer método que es el de la temperatura potencial. Tercer método que es el de la temperatura potencial. Eh, aquí yo quiero que ustedes observen, ¿cierto? Una parcela, la están observando acá, una parcela, ¿listo? Y esa parcela está a una determinada altitud. Imagínense ustedes una nube, ¿cierto? Está allá arriba, una parcela que está allá arriba. Y esa parcela, lógicamente, que tiene una temperatura. No sé, pongámosle 5 grados. Allá arriba, a 1000 metros, tiene 5 grados. ¿Sí? Allá, a 1000 metros de altitud, tiene 5 grados. Es decir, 1000 metros de altitud en Z y tiene 5 grados de temperatura. A esa altitud, ¿cierto? De 1000 metros le corresponde una presión, ¿cierto? Una presión. Consideramos que la presión a nivel medio del mar, o sea que este es cero, cero nivel medio del mar, 1000 metros de altitud, una parcela, ¿cierto? Y le corresponde una temperatura dijimos, de 5 grados. Coloquémosle a esos 1000 metros una presión de, a ver, 900
900, sí, de 900 hectopascales, de 900 hectopascales. ¿Ok? Entonces mi ejercicio diría, yo tengo una parcela a 1000 metros de altitud con una temperatura de 5 grados centígrados y con una presión de 900 hectopascales. La pregunta para mí es, ¿cuál es tu temperatura potencial? ¿Qué hago yo para encontrar la temperatura potencial? ¿Qué hago yo para encontrar la temperatura potencial? Lo que hago es tomar mi parcela y obligarla a descender, la estoy obligando, la obligo a descender, la obligo a descender, la obligo a descender hasta que corte el nivel medio del mar, es decir, hasta que corte la presión media de 1000 hectopascales. ¿Ok? Pero yo la hago descender de cualquier manera, no. Yo la voy a hacer descender siguiendo el gradiente adiabático. Esa es la clave. Yo la voy a suponer de aire seco y la voy a jalar. ¿Listo? Pues yo tengo una parcela a 1000 metros de altitud con una presión de 900 hectopascales y una temperatura de 5 grados centígrados. Yo la voy a obligar a descender por el gradiente adiabático seco, como si fuera una parcela de aire seco, hasta que corte el nivel de 1000 hectopascales. Allí voy a tomar el valor de la temperatura. Ese valor de la temperatura de una parcela que la he obligado a bajar, a moverse en la atmósfera hasta hacer contacto con la superficie de 1000 hectopascales, ¿cierto? A esa temperatura yo la voy a llamar temperatura potencial y la voy a dar normalmente en unidades Kelvin. Entonces lo que yo hago es, ¿qué hago? A ver, tengo 5 grados. En unidades Kelvin, ¿cuánto es? 5 más 273.15 me da 278 puntos. ¿Sí? ¿Sí me da eso? 278.15. Vale. Y luego la voy a jalar. La voy a jalar, la voy a jalar, creciendo su temperatura a razón de 10 grados centígrados por cada kilómetro hasta que haga contacto aquí. ¡Pa! Ahí leo y digo, esa es la temperatura potencial. ¿Listo? Se la estoy narrando sobre el gráfico porque ustedes la pueden encontrar. Temperatura potencial de una parcela es igual a la temperatura alcanzada, ¿cierto? De ser medida por el gradiente adiabático seco hasta cortar la superficie de 1000 hectopascales. Esta temperatura se trabaja en unidades Kelvin. Eso es lo que le dicen a uno, pero el ejercicio es este. ¿Listo? Y la fórmula con la cual se trabaja eso finalmente es esta. ¿Listo? Aquí yo tengo que K es la relación que existe entre los calores específicos. ¿Se acuerdan que en algún momento vimos el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante? Pues bien, el calor específico a presión constante, ¿cierto? De una parcela de aire seco es este, 1005 joules kilogramo Kelvin. Y el calor específico a volumen constante calculado para el aire seco, ¿cierto? 718 joules kilogramo Kelvin. Si yo divido este por este, ese es K. ¿Listo? Entonces aquí K tengo eso menos 1 sobre K. Esa es la relación. K sobre 1 sobre K, que eso les tiene que dar punto 286, punto 286. O sea que el que quiera aprenderse todo esto se la aprende o se aprende la fórmula directamente, ya sencilla. ¿Ok? Ese es el exponente para el cálculo de la temperatura potencial. De acuerdo con el señor Poisson, este es el exponente, punto 286. ¿Ok? La temperatura va a estar en unidades Kelvin. Entonces, para ese ejercicio que les planteé, una parcela ubicada a 1000 metros con una temperatura de 5 grados centígrados, ¿cierto? A una presión de 900 hectopascales, considerando que la línea, ¿cierto?, de comparación es la de 1000 hectopascales. Yo les digo, calculen la temperatura potencial. Lo primero que tienen que hacer es llevar esa temperatura de 5 unidades Kelvin y luego sí aplican la fórmula.
¿ok? El P sub 0 va a ser el 1000 hectopascales si ustedes lo colocan en la fórmula y dejarlo ahí de por vida, pues se la pueden aprender así. ¿Listo? Entonces sería la temperatura real allá, llevada a unidades Kelvin. Y aquí la razón que hay aquí es 1000 hectopascales sobre 900, que es finalmente el nivel de presión sobre el cual se encuentra la parcela en este momento. 1000 sobre 900. ¿Listo? Y ahora el exponencial es ese que señala la relación de los calores específicos, es 0.286. ¿Cuánto les da entonces ese ejercicio? La temperatura potencial, ¿cuánto les da? P sub 0 no es 900, Daniel. P sub 0 es el punto, ¿cierto? Es el punto de corte, es este punto, que lo tomamos como 1000 hectopascales. Siempre va a ser 1000 hectopascales. Y este va a ser el P real, que dijimos que la parcela estaba a 900 con una temperatura de 5. ¿Listo? Entonces voy a tener aquí 1000 sobre 900, aquí la temperatura que es 5 más 273.15 para poderla llevar a unidades Kelvin, y el exponencial es finalmente 0.286 que sale de la relación de los calores específicos de la parcela, ¿ok? ¿Cuánto les da eso? 286,66, 286,65, ¿cierto? Bueno, ahí están, 286,6, ¿cierto? Los que no tienen unidades, siempre que den un valor, den las unidades. ¿Listo? Entonces, esa sería la temperatura potencial si el ejercicio solamente me pide a mí la temperatura potencial. ¿Listo? Pero normalmente yo utilizo la temperatura potencial es para el cálculo de la estabilidad de la atmósfera. ¿Ok? Es para el cálculo de la estabilidad de la atmósfera. Esta es la fórmula genérica que aparece allá en el libro de Wark, ¿cierto? Tomando sencillamente la unidad de masa, ¿ok? Pero observen que está la relación del gradiente ambiental con el gradiente adiabático seco. Gradiente ambiental, gradiente adiabático seco. Seguimos trabajando con lo mismo, los dos gradientes. Aquí ya está simplificada. Se ha simplificado, yo he cambiado sencillamente el gradiente, ¿cierto?, del adiabático seco por su algoritmo, y ahí está. Entonces yo digo, para determinar si hay estabilidad o inestabilidad en la atmósfera, utilizando la temperatura potencial, ¿cierto? Lo que yo hago es, este gradiente, ¿cierto?, adiabático, que va a tener la temperatura potencial, va a ser igual al gradiente adiabático ambiente, que es la línea roja atrás en los, ¿cierto? O que es afuera de los cuadritos en el primer caso, y la voy a comparar con la temperatura de la parcela o la temperatura del aire seco, que es la adiabática seca, ¿cierto? Por eso se llama tasa adiabática. Esto está así, la fórmula como está en el libro de Wark. Entonces, comparo el ambiente con la tasa adiabática, es decir, comparo el aire real con el aire seco. ¿Listo? Con un ejercicio vamos a terminar el día de hoy. Con este ejercicio terminamos el tercer método. ¿Estamos? Vamos a ver, el ejercicio es el siguiente. Una parcela de aire seco, ¿cierto? Una parcela de aire seco evoluciona. ¿Qué es evolucionar? Es moverse, ¿no? Es moverse, es moverse. Una parcela de aire seco, ¿cierto? Evoluciona en una atmósfera superadiabática que tiene un gradiente de 1,3 grados centígrados por cada 100 metros de ascenso. Repito, una parcela de aire seco evoluciona en una atmósfera superadiabática cuyo gradiente es de 1,3 grados centígrados por cada 100 metros. ¿Qué tipo de estabilidad muestra?
la relación que existe entre el gradiente de la parcela y la atmósfera que la contiene, qué tipo de estabilidad muestra la relación entre la parcela y la atmósfera que la contiene. Punto. Utilice el método de la temperatura potencial. A ver, los guío rápidamente. Me dicen que es una parcela de aire seco, o sea que la parcela de aire seco es 1 por cada 100 metros, ¿no? 1 grado centígrado por cada 100 metros. 1,0 sobre 100. Además me dicen que evoluciona en un ambiente superadiabático de 1,3 por cada 100 metros. 1,3 por cada 100 metros. Ahora, ¿cuánto les da eso? ¿Cierto? ¿Cuánto les da eso? Porque si les da positivo, es estable, ¿cierto? Y si les da negativo, es inestable. Pero hagan la operación acá rápidamente, que es un ejercicio de 5 minutos. Allá me dice Daniel que le dio 3 por 10 a la menos 3. Bueno, me imagino que es a la menos 3. Daniel Alejandro López dice que sería inestable. ¿Cuánto le dio? Deme la cifra y dígame por qué es inestable. ¿Cuánto le dio Daniel? La cifra, esta operación, ¿cuánto le dio? Ah, ya, sí, porque si es a los tantos, eso no quiere decir que sea negativo, ¿no? Sería 0,003, perfecto, porque da positivo, sí, exacto, Daniel Alejandro. ¿Quién más? A ver, María José, Lisette, Lisa, las niñas, ¿dónde están? Carla, Angélica, Andrea, todas. Tengo como 7, 8 niñas acá presentes y no tengo ninguna respuesta. ¿Estable, Carla? A ver, estos ejercicios afortunadamente cada uno está en casita, ¿no? Ojalá los hagan con el cero, ¿sí? Allá dice cuando el gas es mayor, bueno, ojalá sea en esfero, ¿listo? En su cuaderno. Cuando lo hagamos, ustedes tachan si está mal. No borren, tachen, ¿ok? Me da 003, es estable porque es positivo, listo. Ok, ahora yo les voy a decir una cosa. Así está en el libro, pero no entender es pecar. Así está en el libro. Y lo que ustedes hicieron lo hubiera hecho cualquier persona de la manera idéntica. Pero ahora, el libro dice lo siguiente. El libro dice que cuando el ambiente es más negativo que, ¿cierto? El gradiente, cuando el gradiente del ambiente es más negativo que el gradiente de la parcela, ¿cierto? Dice que hay inestabilidad. ¿Ok? Vamos a probar qué es eso. Cuando él dice que este es más negativo es porque a esto adentro, aunque el libro no lo tiene y la fórmula original tampoco lo tiene, recuerden cómo se coloca, ¿cierto? El gradiente térmico cuando yo lo voy a hacer cálculos. ¿Cómo se coloca? Menos delta T delta Z. ¿Ok? Entonces, este menos delta T delta Z me quiere decir que la temperatura disminuye con la altitud y aquí hay otro menos que me dice que disminuye con la altitud. Vanlo a hacer. A ver, rápidamente.
Da igual pero negativo. Da igual pero negativo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Estabilidad qué? Inestable, Daniel. Muy bien. A ver, María José, Lisette, Lisa, Angélica María, menos, entonces inestable. Ok. ¿Se dan cuenta? Es muy fácil equivocarse en este tipo de cosas cuando se me borra el tema conceptual y me quedo solamente con las fórmulas. Las fórmulas están allá, pero son genéricas. Quien las aplica es quien debe saberlas aplicar. Y imagínense ustedes que carguen un sistema para una tesis, para un proyecto de grado, lo cargan ustedes allí. ¿Qué me entregarían a mí como proyecto? Pues una barbaridad, una total barbaridad. Y cuando estamos hablando de contaminación en el aire, una requete total barbaridad. ¿Y todo por qué? Porque conceptualmente se nos va, a veces se nos van. Si ustedes comparan los tres métodos, el método de la parcela, el método del gradiente, líneas de gradiente, y este de la temperatura potencial, les va a dar exactamente lo mismo. Cuando el gradiente adiabático por el que se mueve la atmósfera o el ambiente es mayor que el gradiente por el que está evolucionando la parcela, en cualquiera de los métodos a mí me tiene que dar inestabilidad. ¿Estamos? Que esos tres métodos que fue la lección del día de hoy, finalmente queden claros. El cuarto método lo dejamos para la próxima clase para ver altura máxima de mezclado. ¿Listo? Entonces sigan leyendo porque, saben, ustedes ya están resolviendo el taller. Recuerden el taller, el taller es para el día 8, ¿cierto? Para el día 8 de mayo. Bueno, para el día 7 de mayo yo les estaré enviando a ustedes una información, ¿cierto? Para que ustedes finalmente la resuelvan. Estoy en este momento pensando en unos equipos aleatorios, pero todavía no estoy completamente seguro porque veo algunas personas que todavía fallan mucho conceptualmente y yo no quiero que unos se copien de otros. Sin embargo, está todavía la posibilidad por allí, está todavía la posibilidad por allí, ¿cierto? De que yo utilice el posible, ¿cómo se llama eso? Comunicación que ustedes tienen ahí muy, 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 muy cercana para que la Rosita de los Vientos la hagamos entre dos. ¿Listo? Y lo mismo las preguntas o los ejercicios que hacemos por allí. Eso está por madurar todavía. ¿Listo? ¿Ok? Prepárense para hacerlo individual, ¿cierto? Pero si yo lo sorprendo el día 7 enviándoles eso para que lo hagan de a dos, pues entonces lo hacen de a dos y nos ponemos bien felices. Dios los bendiga mucho, 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 mucho. Cuídense mucho, cuiden sus familias. Esperemos que entre más nos esforcemos. Esto es una ofrenda que nosotros estamos haciendo para la humanidad. Siéntanse seres buenos, siéntanse seres comprometidos, siéntanse seres responsables, que eso es lo más lindo que hay. La plata, ya se están dando cuenta que la plata no da para mucho, la plata no sirve para mucho, ¿cierto? Cuando finalmente las decisiones, ¿cierto? De las lecciones son grandes. Entonces, por favor, cuídense mucho, estamos hablando, ¿ok? Dios los bendiga.